Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Espero que esté y se encuentren bien con toda su familia. Reciban un caluroso abrazo, un saludo desde este lugar. Quiero recordarles que estamos orando y estamos pidiéndole al Señor por cada uno de ustedes, que el Señor los guarde, los fortalezca y los libre de todo mal. Y también por las personas o familiares que nos han estado pidiendo que estemos orando. Algunos casos ya han sido respondidos y le damos gracias a Dios por ello. Y yo quisiera en esta hora que oremos a nuestro Dios y que antes de hacer nuestra oración quiero compartir del libro de los Salmos, capítulo 63, versículo 1, donde David estaba pasando por un momento difícil, estaba en un momento desértico, ¿verdad? Dice que estaba en el desierto de Judá. Y David decía estas palabras: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde agua no hay, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y David estaba en un momento difícil, estaba siendo perseguido, estaba pasando por un momento de opresión, pero dice la Escritura que el alma de David, su corazón anhelaba en la presencia de Dios. Y dice David en el versículo 2 que todo lo que estaba viviendo no era sino un medio que Dios estaba utilizando para que él viera su gloria, viera su poder y para poderlo contemplar más cerca de su corazón, más cerca de sus caminos. Y hermano, todo esto que nosotros estamos viviendo, pues realmente es lo que está sucediendo en nuestra vida. Estos son momentos en los que nosotros no debemos darle lugar al temor, a la angustia, ni a la duda, sino que cada uno de nosotros necesitamos poner nuestra esperanza y nuestra fe en el Señor, sabiendo que es el momento en el que su gloria, su poder se van a manifestar más en nuestras vidas, en nuestros caminos y en nuestras familias. Por eso yo le agradezco a Dios por todo lo que estamos viviendo, porque nos ha hecho entender cuál es nuestra condición aún como personas, como creyentes, y cada uno de nosotros somos los que tomamos la decisión si seguir limpiando nuestras vidas y seguir creciendo en el Señor, o si nosotros preferimos quedarnos con el temor, quedarnos con la incredulidad, con la duda en nuestro corazón. Pero la Biblia nos anima a que confiemos en Él y que nosotros creamos, y que al salir de esta situación realmente nosotros podamos ser transformados y la gente que nos rodea pueda ver los cambios para bien que Dios ha hecho en nuestras vidas en este lapso de tiempo que nosotros hemos estado viviendo. Y yo quisiera que oremos antes de comenzar por la familia Reyes Moreno. Hace un ratito me llamaban, falleció el hermano es familiar, o son familiares del hermano Emilio Reyes, y falleció su hermano, tenía un problemita de azúcar y no pudo salir adelante, los médicos no pudieron hacer nada por él y falleció. Pero vamos a orar por él, hermanos. La familia se apellida Reyes Moreno. Vamos a pedir que el Señor les dé consuelo, les dé fortaleza, pero que también les dé entendimiento, prudencia, para que todo lo puedan hacer, hermano, de tal forma que ellos puedan ser guardados, porque él estuvo hospitalizado en el lugar donde también había pacientes, hermano, con COVID. Vamos a orar al Señor, que el Señor se mueva, que el Señor tenga misericordia de esta familia, y por qué no creer que el Señor también hable a sus corazones para que ellos puedan venir al conocimiento de Jesucristo, porque nuestros hermanos Emilio y Gaby le han estado predicando a toda su familia. Vamos a creer que el Señor va a usar este medio para bendición, pero que también los fortalezca. Padre, yo te doy gracias por la familia Reyes Moreno. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, tomes el corazón de cada uno de ellos, trayendo consuelo, trayendo fortaleza en este momento. Yo te pido, Señor, que tú eres el único consolador que conoce y que sabe exactamente lo que está sucediendo en sus corazones. Yo te pido que también la luz de tu Espíritu Santo alumbre su entendimiento y que cada uno de ellos pueda, Señor, dedicar su corazón a ti, Señor, puedan rendirse, puedan ser quebrantados, Señor, para que ellos puedan reconocer que necesitan de ti y que ese Dios vivo que les ha sido predicado, Señor, es el único que puede ayudarlos y que puede sacarlos adelante. Yo te doy gracias por la familia y creo firmemente que tu Espíritu Santo se va a levantar con poder y con gran gloria en el nombre de Jesucristo. Te damos muchas gracias. Amén, Señor. Y quiero agradecerle, hermano, también por las oraciones que ha estado haciendo por mi madre. Ella ya está prácticamente recuperada, solamente le resta un poco
de desgano, de debilidad, pero yo quisiera pedirle que siga orando para que el Señor le siga fortaleciendo y podamos verla totalmente restaurada. Yo le doy gracias por las oraciones que usted ha hecho, por cada una de las personas y por la vida de mi madre. Y yo quiero que hagamos una oración, pero antes quiero que vea el tema que vamos a ver, ahí va a aparecer en su pantalla, ¿verdad? Dice que el tema es la sangre y el agua del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros como cristianos debemos recordar o debemos tener memoria de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Yo hoy quiero en esta hora pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Si usted recuerda, la Biblia dice que Jesucristo dio el mandamiento que hagamos o que celebremos la Santa Cena en memoria de lo que Él hizo. Y lamentablemente a las personas se les olvida lo que Jesús hizo, y una vez que reciben el perdón o una vez que reciben su respuesta, se olvidan completamente del Señor, como si no lo hubieran conocido, como si no hubieran sufrido. Y hermano, la vida del creyente tiene que ser una vida de constante gratitud por lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedir que su Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya y sobre todo que nos deje ver la condición de nuestros corazones. Y si nosotros hemos pecado, nos hemos olvidado del Señor, de santificar nuestra vida, vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia y que nos dé la oportunidad de recomenzar. Recuerde que cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena es una oportunidad de recomienzo, una oportunidad donde nosotros podemos renovar nuestro pacto con el Señor. Y si hemos pecado, es una de las formas en las que nosotros vamos a ser nuevamente limpiados de nuestro pecado y de nuestra desobediencia. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús en esta mañana por tu palabra, Señor, porque es luz y porque es verdad, porque transforma el alma, Señor, y nos deja conocer cuál es tu voluntad. Dice tu palabra, Señor, que ella es clara, que ella es buena, que ella es benigna, para que cada uno de nosotros al tomarla, Señor, al mirarnos en ella, podemos ver nuestra necesidad y podemos, Señor, hacer que nuestra vida sea transformada a través de tu misma palabra, a través de tu Espíritu Santo, y nosotros podamos ser ofrenda y olor grato delante de tu presencia. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos enseñes en esta mañana y ato todo espíritu de estupor, todo letargo espiritual, Señor, todo cansancio, y lo echamos fuera de nuestras vidas y declaramos, Señor, que tú hablas a nuestros corazones de tal manera que seremos confrontados y no seguiremos viviendo en paz ni conforme, Señor, si hemos pecado, si hemos fallado delante de tu presencia, sino que nos reconciliaremos en esta mañana contigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y quiero invitarle a que ponga atención al libro de Juan capítulo 19, versículo 33. Es el versículo donde nosotros vamos a tomar como base para nuestra enseñanza. El libro de Juan 19, 33 34 dice de esta manera: sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y salió agua. Nuevamente dice: sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y salió, dice también, agua. Si usted recuerda, Juan el Bautista, cuando Jesucristo inicia su ministerio, dice la Escritura que las palabras literales que salieron cuando vio a Jesucristo llegar al lugar donde él estaba bautizando a las personas para arrepentimiento, las palabras fueron: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Juan el Bautista estaba anunciando el ministerio o el propósito por el cual Jesucristo venía a esta tierra, que él iba a tomar el lugar de los corderos, de los miles de corderos que se usaron para pedirle perdón a Dios por sus pecados en el Antiguo Testamento. Él iba a tomar ese lugar para ser el sacrificado y para que la vida de él trajera salvación y vida eterna a todos los hombres que le recibieran como su Señor y Salvador. Por eso cuando Juan menciona todas estas cosas, nos damos cuenta que está mencionando el propósito de Jesús. Y hermano, déjeme decirle que el propósito de Jesús para esta tierra, para cada uno de nosotros, no fue para que usted le pidiera un milagrito o para que usted le pidiera que le supliera su necesidad. Ese no fue el propósito por el cual Jesucristo vino a esta tierra. El propósito por el cual Jesús vino fue para salvarlo a usted y a mí, y para que cada uno de nosotros pudiéramos recibir su perdón, su salvación, y pudiéramos darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Si usted recuerda, el libro de Éxodo nos enseña que Israel vivió en Egipto aproximadamente 430 años.
De esos 430 años, 215 años vivió como esclavo. Y dice la escritura que en esos 215 años, hermano, empezaron a ser oprimidos por el pueblo de Egipto. Dice la Biblia que los hicieron esclavos. Entonces dice que llegó un momento, un punto en la vida de los israelitas que ellos clamaron a Dios, se humillaron a Dios, lloraron ante su presencia y le pidieron que les ayudara. Dice la escritura que entonces el Señor escuchó su clamor, literalmente dice así la palabra. Y Dios escuchó el clamor de ellos y descendió para ayudarles. Pero dice la escritura que entonces la ayuda iba a consistir, hermano, en que ellos tenían que celebrar una fiesta llamada la fiesta de la Pascua. Dice la palabra del Señor que la fiesta de la Pascua fue, hermano, una de las fiestas o la primera fiesta del pueblo de Israel para que ellos pudieran hacer un pacto con el Señor. La palabra Pascua tiene dos significados muy importantes. El primer significado de la Pascua literalmente significa protección después de la sangre, significa pasar por alto. Es decir, esta fiesta lo que representaba es que si ellos sacrificaban el cordero, si ellos hacían un pacto con el Señor, iban a tener la protección del Señor, porque ese era el pacto. Tú me obedeces y yo te protejo. Y entonces, como todos hemos leído en el capítulo 12 del libro de Éxodo, dice la escritura que el ángel de la muerte pasó por el pueblo de los egipcios y de los judíos, pero dice la escritura que la casa de los judíos no fue tocado ninguno de los primogénitos. Por eso nosotros nos damos cuenta que cuando tú y yo hacemos un pacto con el Señor, lo primero que el Señor hace es poner protección a nuestro alrededor, y por eso ningún demonio puede tocarnos o puede herirnos o enfermarnos. El segundo significado de la palabra Pascua teológicamente significa pasar de largo o pasar sobre. La pregunta sería en esta mañana, ¿verdad? ¿Qué pasó por alto Dios en mi vida? ¿O qué pasó por alto Dios en tu vida? Pasó por alto, hermano, nuestra necedad, la dureza, la soberbia de nuestro corazón. Pasó por alto nuestros adulterios, nuestros vicios, nuestras malas formas y modos de pensar y de hacer las cosas. Eso fue lo que Jesucristo perdonó a cada uno de nosotros. Muchos de nosotros venimos realmente, hermano, hemos salido no solamente del pecado, sino del fango, del lodo. Estábamos esclavizados por multitud de pecados, pero Él tuvo misericordia, se compadeció de nosotros y nos trajo al camino de la salvación. Por eso, cuando nosotros entendemos lo que Jesucristo hizo por nuestras vidas, ¿por qué, hermano, nosotros seguimos o insistimos en seguir pecando delante del Señor? Cada uno de nosotros necesitamos entender en nuestros corazones lo que Jesucristo hizo por nuestra vida, y por eso entonces entenderán las personas que nos rodean por qué lo servimos, por qué lo amamos, por qué meditamos en su palabra y por qué hacemos todo lo que nosotros hacemos en la obra del Señor, porque ellos no nos conocían, pero el Señor sí conocía que éramos personas no agradables delante de su presencia. Y como nosotros hemos visto, este pacto que hizo el Señor con cada uno de ellos incluía tres cosas. El pacto de la Pascua incluía tres cosas y el Señor se lo dijo al pueblo del Señor para que cada uno de ellos pudieran entender qué era lo que incluía este pacto. Lo primero que incluía este pacto es que les iba a dar vida. Dice la Biblia que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Cuando ellos vivían en Egipto, ellos eran idólatras, hermano, ellos hablaban groserías, eran mentirosos, eran, hermano, personas pecadoras. Pero dice la escritura que cuando Jesucristo, cuando Dios habló a sus corazones para hacer el pacto, les dijo: lo primero que voy a hacer es darles vida, sacarlos de las tinieblas para llevarlos a la luz. La segunda cosa que incluía este pacto era que los iba a liberar. A lo mejor hay personas que piensan: ¿y me va a liberar de qué? Pues precisamente de esas ataduras, de esa esclavitud donde muchos están esclavos todavía por el pecado. Por eso este plan o este pacto incluía que ellos iban a ser libres totalmente, no solamente iban a salir de Egipto, sino que también iban a ser libertados de sus maneras de pensar, de sus actitudes, de todo lo que ellos hacían en Egipto. Y la tercera cosa que sucedió es que tendrían un nuevo comienzo. Estas son las tres cosas que incluye el pacto de Dios también con cada uno de nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Cuando nosotros empezamos a vivir, entonces nos fue libertando poco a poco
de las malas palabras, de engañar, de robar, de mentir, de adulterar, de decir cosas que nosotros, hermano, por nosotros mismos no podíamos dejar. Y después nos dio la oportunidad de recomenzar un nuevo comienzo para que nosotros pudiéramos ver su gloria, su poder en medio de nuestras vidas. Por eso, cuando el Señor lava nuestras vidas de pecado, hermano, Dios no está viendo nuestro cuerpo humano, sino que haz de cuenta que así como en el libro de Éxodo tuvieron que untar la sangre en el dintel de la puerta, en los dos postes y en la parte de arriba de la puerta, esa misma sangre, la de Jesucristo, haz de cuenta que está untada, está embarrada en todo nuestro cuerpo. Y el Señor ya no ve nuestras debilidades, ya no ve lo que nosotros éramos antes, sino lo que el Señor ve es la sangre de Cristo untada o embarrada en nuestros cuerpos, y de esa manera entonces Él puede tener misericordia y puede escuchar nuestra oración para ser contestada. De la misma manera, los demonios son espíritus inmundos que cuando ven nuestra vida y ven la marca de la sangre de Jesucristo en nosotros, por eso ellos no pueden, hermano, atacarnos y no pueden tener más autoridad sobre nuestras vidas. Ese es el beneficio del pacto, que somos, hermano, ungidos, somos embarrados con la sangre del Señor, y nada ni nadie nos puede tocar a menos que tú vuelvas a abrirle la puerta al pecado. Los expertos que han estudiado cuántos galones y cuántos animales se sacrificaron, hermano, en el Antiguo Testamento, dan algunos números. Yo solamente te voy a poner un resumen, porque si te doy los animales que se sacrificaron y toda la historia, vamos a tardarnos un poco, o vamos, hermano, a tomar más tiempo del necesario. Pero quiero hacerte una reseña. Dicen los expertos que en la Pascua en Egipto, cuando ellos todavía eran esclavos, hicieron este pacto. Ellos, hermanos, sacrificaron animales, y los galones de sangre que sacrificaron de esos animales, la sangre que salió fueron 108,000 galones. En la Pascua de Egipto sacrificaron aproximadamente 100,000 animales y fueron 108,000 galones de sangre. Cuando se encontraban en el desierto, cuando hicieron el tabernáculo que Dios le envió a hacer a Moisés, ahí, hermano, fueron 31,000 galones de sangre. Cuando pasaron a la construcción del templo de Salomón, en la etapa de la construcción del templo, se utilizaron 290,270 galones de sangre. Y cuando dedicaron el templo de Salomón, ya una vez construido, 6 años después, fue el tiempo que duró la construcción del templo, dice que utilizaron 10,835 galones. Y después, a partir de ahí, cuando celebraban la Pascua cada año, hermano, y cada día dicen que celebraban una vez al año, hermano, la ofrenda para pedirle el perdón a Dios por los pecados de todo el pueblo. El sacerdote entraba y pedía perdón por los pecados, pero dice que 2 veces al día ofrecían sacrificios, por la mañana y por la tarde, y a lo largo de todo ese tiempo que estuvieron en el desierto, 324,000 galones de sangre. Después dice la Biblia que cuando David llevó el arca de Dios a Jerusalén, se utilizaron 13,800 galones de sangre. Y en total, toda la sangre de los sacrificios que se utilizó para poder cubrir los pecados del pueblo fueron 788,295 galones de sangre. Pero escucha bien lo que voy a decirte. Esta sangre, dice la Biblia, que solamente cubría el pecado, pero no lo quitaba, no lo borraba. Por eso nosotros nos damos cuenta que la sangre de Jesucristo es lo único que puede limpiar nuestros pecados. Los expertos dicen que el cuerpo de Jesucristo, a la edad de 33 años, dice que él tenía aproximadamente 2,5 galones de sangre en su cuerpo. Eso fue la cantidad de sangre que se utilizó para que cada uno de nosotros pudiéramos ser limpiados de nuestros pecados y de nuestras maldades. Pero quiero realmente volver a acentuar esto. La sangre de los animales que se sacrificaron en el Antiguo Testamento solamente cubrían los pecados del pueblo, pero no eran borrados. Pero la sangre de Jesucristo, que fueron solamente 2,5 galones en su cuerpo, al ser derramada en la cruz del Calvario, no solamente, hermano,
perdonó nuestros pecados, sino que los borró, los quitó del medio de nosotros, y ahora por eso nosotros estamos limpios, y esa sangre fue untada, embarrada en nuestra vida, para que nosotros pudiéramos ser un olor grato y un sacrificio agradable delante del Señor. Por eso cada uno de nosotros debemos preguntarnos en esta hora: ¿creemos realmente que Jesucristo nos ha salvado de nuestros pecados? Porque si nosotros creemos que Jesucristo nos limpió y nos libertó del pecado, se supone que nosotros no debemos de practicar ni de gozarnos en practicar el pecado. Por eso yo te confronto en esta mañana y te digo esta pregunta: ¿tú estás santificado delante del Señor, o has pecado, o vives una vida donde dices ser cristiano pero vives siendo pecador, haciendo las obras de la carne? La Biblia nos enseña a nosotros, en el texto que leímos al inicio, que el Señor menciona cómo Juan el Bautista empezó a declarar que él era el Cordero de Dios. Pero también en el primer versículo que leímos dice la Escritura que cuando el cuerpo del Señor Jesucristo, dice que le picaron, hermano, le hirieron con la lanza, dice que salió sangre, pero después al final salió agua. Y cuando nosotros vemos el agua que salió de su cuerpo, entonces estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo el agua es figura del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos que salió la sangre de Jesucristo de su cuerpo, entonces nosotros entendemos que la sangre nos perdonó, nos limpió, nos salvó de nuestros pecados. Fuimos limpios completamente. Pero dice la Escritura que el agua representa la obra o la tarea que el Espíritu Santo iba a venir a hacer en la vida del creyente. A eso la Escritura le llama regeneración. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, sí, ya fuimos perdonados, pero todos los que venimos, hermano, del mundo, del pecado, nuevamente nos damos cuenta que aunque nos entregamos a Cristo, pero todavía se nos salen algunas groserías, todavía tenemos algunos pensamientos o sentimientos que no son agradables delante del Señor. No te preocupes ni pienses que Dios no te perdonó, al contrario, es porque tu carne estaba acostumbrada a hacer lo malo y quiere seguir haciéndolo. Pero ahora el Espíritu Santo promete que cada uno de nosotros vamos a ser ayudados por Él y vamos a ser regenerados. Él es el que va a hacer el cambio en nuestros pensamientos, en nuestra manera de ver, de escuchar, de hablar, de olfatear y de hacer nuestras obras y en nuestros caminos. Por eso el libro de Mateo capítulo 3, versículo 11, que tenemos en la pantalla, está hablando el mismo Juan el Bautista y dice de esta manera: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Pon mucha atención en esta última parte. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo iba a hacer la obra de regeneración en la vida del creyente. Por eso cada uno de nosotros necesitamos entender que debemos dejar que el Espíritu Santo haga esa obra en nuestras vidas. Nosotros no vamos a poder salir victoriosos solamente por haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Nosotros necesitamos ser enseñados, ser discipulados para poder tener una regeneración. La persona que se entregó a Cristo el viernes pasado y se bautizó este miércoles está ahorita citada para llevar un proceso para su discipulado, donde nosotros le vamos a hablar las doctrinas fundamentales. Le vamos a hablar sobre la doctrina del pecado, y como te hemos enseñado a ti ya por mucho tiempo, que el pecado tiene 3 fases o 3 etapas. Están las transgresiones, el pecado y la iniquidad. Entonces vamos a explicarle cuáles son cada uno de ellos para que él empiece a tener cuidado de no pecar contra el Señor. Porque si él peca, se vuelve a ser esclavo del pecado, y entonces la sangre de Cristo fue pisoteada y fue menospreciada por él. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a regenerar nuestra vida. ¿Y cómo regeneramos nuestras vidas?
con el conocimiento de la palabra, con el discipulado, para que nosotros podamos tomar fuerza, podamos hacer que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver la gloria del Señor. Porque recuerda, la Biblia dice que cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, dice la Escritura que sus ojos fueron abiertos, pero no fueron abiertos para ver la gloria de Dios, sino fueron abiertos, hermano, al pecado, porque ellos desobedecieron la palabra del Señor. Pero cuando los ojos del creyente son abiertos, entonces las tinieblas se disipan, se van del medio de su vida, y cada uno de nosotros podemos ver como al mediodía, de tal manera que podemos ahora sí diferenciar entre lo santo y lo profano, y entonces siempre vamos a optar por lo santo para agradar al Señor. Por eso nosotros recordemos el libro de Juan capítulo 20, versículo 22, que tenemos en la pantalla, donde dice de esta manera: después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Otra versión dice: recibid el soplo santo. Hay algunas traducciones que nos enseñan que recibieron el Espíritu Santo, pero no recibieron el Espíritu Santo, porque en el libro de los Hechos nos damos cuenta que fueron después de que Jesucristo partió a la diestra del Padre. Dice la Escritura que subieron al aposento alto, 10 días estuvieron ahí, y entonces dice que el Espíritu Santo descendió sobre sus vidas, y dice la Escritura que cada uno de ellos fue lavado, hermano, fue regenerado completamente para poder hacer la obra del Señor. Por eso nosotros nos damos cuenta que no fue que recibieran el Espíritu Santo, sino que Jesús sopló vida, sopló, hermano, la habilitación, la unción, para que ellos desarrollaran los 7 espíritus del Señor que menciona Apocalipsis capítulo 4, verso 5, y el libro de Isaías capítulo 11, versículo 2. Dice la Biblia que son los mismos espíritus. El libro de Apocalipsis dice que 7 espíritus están alrededor del trono del Señor: espíritu de sabiduría, espíritu, hermano, de santidad, espíritu de temor de Jehová, espíritu de ciencia, donde cada uno de esos espíritus, su tarea, su objetivo es entrar a la vida de los creyentes para guiarlos y hacer la obra del Señor, hermano, habilitarlos, y que seamos cristianos exitosos y llenos del poder y la unción del Espíritu Santo. Por eso nosotros nos damos cuenta que fueron habilitados para ello, porque de ahora en adelante ellos iban a ser en cierta forma los que iban a anunciar, hermano, al Cordero de Dios que limpia y que quita el pecado del mundo, y iban a anunciar también que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos para regenerar sus vidas. Por eso cada uno de nosotros necesitamos entender que si tú te entregaste a Cristo, pero si tú no dejas que el Espíritu Santo regenere tu vida, si tú no quieres tomar un discipulado, si tú no te quieres dejar enseñar y guiar por un maestro, por un hombre que Dios usa para poder, hermano, llevarte a la madurez, entonces tú no vas a poder prosperar. Y el mejor ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 28, versículo 10. El libro de Génesis 28, verso 10, te voy a ir narrando, solamente lo vas a buscar en tu Biblia, porque vamos a ver algunas cosas que sucedieron en todo este capítulo. Nos habla de un hombre llamado Jacob. Dice la Escritura que Jacob era un hombre mentiroso, era un hombre engañador, usurpador. Dice la Biblia que lo venían persiguiendo por haberle robado la primogenitura a su hermano mayor. Dice la Escritura que esta era la vida de Jacob. Una vida como muchos de nosotros, hermano, muchos de nosotros habíamos sido mentirosos, engañadores, tranzas, y habíamos hecho mucho daño. Muchos de nosotros nos escondíamos de la ley, nos escondíamos de los acreedores a quien nosotros teníamos alguna deuda con ellos, y por eso entonces nuestra vida era una vida de constante persecución, de constante temor. Pero dice la Escritura que llegó, hermano, el momento en que tuvo que huir de su pueblo. Él vivía en un lugar llamado Berseba, y dice que iban rumbo a un lugar llamado Harán. Pero dice la Escritura que en el lapso de ese camino llegó a un cierto lugar, le cayó la noche ahí, y dice que decidió dormir en ese lugar. Dice la Escritura que tomó una piedra y dice que ahí recostó su cabeza, y entonces comenzó el hermano a tener un sueño. Dice la Escritura que este sueño constaba
en que él veía una escalera que estaba desde la tierra firme y que daba hasta el cielo. Dice que en ese sueño él vio que ángeles subían y bajaban de esa escalera. Dice la escritura que entonces se le apareció el Señor en ese momento y que le dijo Jacob, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac, y también quiero ser tu Dios. Pero dice la escritura que entonces este hombre, hermano, vio la gloria del Señor en el sueño, se levantó espantado, hermano, asustado, y dice que dijo, esto no es otra cosa sino que casa de Dios y puerta del cielo. Por eso ese lugar le puso Betel, que significa casa de Dios. Entonces nos damos cuenta cómo, hermano, ahí empezó el encuentro entre Dios y Jacob. Y Dios le habló y le dio una serie y un número de promesas que él quería hacer con su vida si él le buscaba con todo su corazón. Dice la escritura que Jacob entendió, que Jacob tuvo temor en ese momento y que él hizo, hermano, una especie de pacto con el Señor. Vamos a decirlo así, él entregó su vida a Jesucristo. En ese momento que Dios le habló su condición, que Dios le mencionó lo que podía pasarle si seguía haciendo cosas malas o si él buscaba las bendiciones que podían llegar a él, dice la Biblia que entonces, hermano, él le creyó a Dios en ese momento. Y él le dijo, si yo voy a trabajar y yo regreso bendecido y prosperado, yo te buscaré y yo te serviré. Por eso volvemos a decir, haz de cuenta que él entregó su vida a Jesucristo y le dijo a Dios, sí, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Pero la otra cara de la moneda es esta. Cuando él salió de ese lugar llamado Betel, llegó a la casa, hermano, de el tío Labán. Dice la escritura que ahí en ese lugar se encontró y dice que desde el momento en que salió de Betel hasta el momento en que llegó a la casa de su tío Labán, pasaron 20 largos años. En esos 20 largos años siguió siendo mentiroso, siguió siendo abusivo, engañador, tranza. Y hermano, entonces su vida empeoró. 20 años después de haber recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esta es la condición de muchos cristianos que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador y piensan que la cosa quedó allí, ahí se acabó la situación. Pero la Biblia nos enseña que el siguiente paso es la regeneración en la vida del cristiano. A él le faltó la etapa de la regeneración. 20 años lo siguió al Señor. Dice la escritura que salió de la casa de su suegro Labán huyendo, es decir, llevaba las mismas mañas, las mismas costumbres. Pero dice la Biblia que llegó a un lugar llamado Peniel. Dice la escritura que en Peniel se encontró con el ángel de Jehová. Dios le dijo, te he estado buscando 20 años, Jacob. He estado tocando a la puerta de tu corazón. Si tú a lo largo de estos 20 años haces un análisis de cuánto te he bendecido y te he prosperado, tú te darás cuenta que yo he cumplido mi parte, pero tú no has cumplido la tuya. No quieres regenerarte, no quieres dejar de ser ese Jacob, ese engañador, ese mentiroso. Y hermano, dice la escritura que le dijo, o cambias o qué es lo que tú vas a decidir hacer. Dice la escritura que entonces Jacob entabló una lucha con él. Dice que toda la noche pelearon, hermano, y dice que ya rayaba el alba. Dice que empezaba a amanecer. Fue entonces cuando Jacob se dio cuenta que no podía vencer al ángel de Jehová. Dice la escritura que entonces, hermano, él cayó de rodillas, lloró y le pidió ayuda. Cuando tú lees el libro de Génesis capítulo 28 no vas a encontrar esta parte, pero en el libro de Oseas capítulo 12, versículo 4, dice la escritura que entonces cayó, lloró y le pidió ayuda. Y le dijo entonces, no quiero seguir siendo un mentiroso, no quiero seguir siendo un Jacob, yo quiero ser diferente, bendíceme, no te vayas sin bendecir. Dice la Biblia que, hermano, él lloró delante del Señor. Y esto nos enseña que muchas veces nosotros debemos llorar arrepentidos delante del Señor y decirle, Padre, no he podido sacar adelante mi vida. Insiste, Señor, mi carne en cometer el pecado, en hacer lo malo delante de tu presencia. Dice la escritura
que entonces, hermano, él tuvo un quebrantamiento en su alma, en su corazón. Sabes que muchos cristianos, muchos creyentes han recibido a Jesucristo, quizá desde jóvenes, desde adolescentes, pero han llevado su vida, hermano, en desorden, en infidelidad delante del Señor. Es más, muchos de esos creyentes o muchos de esos cristianos se congregan en las iglesias, alaban a Dios, glorifican el nombre del Señor, pero cuando salen de la congregación, del edificio, sus vidas son vidas pecadoras, vidas deshonestas. Por eso la invitación en esta mañana es que tú reflexiones en tus caminos. Dice la Biblia que el ángel tuvo que herirle su carne. Dice que con su espada le hirió, hermano, en la parte entre el muslo y la cadera. Los expertos dicen que fue el nervio ciático el que le, hermano, rompió. Y dice que entonces, después de esa experiencia en Peniel, que significa rostro de Dios, dice la Escritura que en ese momento él cojeaba, pero su alma fue enderezada. Déjame decirte que Dios tiene que quebrantar, hermano, la carne en muchos de los que conocemos del Señor o nos decimos ser cristianos. Dice la Biblia que ya no debemos servir a la carne, que ya no somos siervos de la injusticia, sino siervos de justicia. Yo no sé si tú sigas obedeciendo a tu carne, a tus instintos, y sigas coqueteando con la masturbación, con la pornografía, con el robo, con la mentira, hermano, con las tranzas. Yo no sé si tú sigas batallando con estas cosas. Yo no sé si tú sigas, hermano, teniendo pensamientos deshonestos delante del Señor y que no solamente los tienes, sino también te gusta meditar en ellos. Dice uno de los salmos en la Escritura que aun cuando cierran sus ojos o se acuestan en sus camas, dice que cierran los ojos para empezar a recordar o planear perversidades en medio de sus caminos. Yo no sé si tú seas de estas personas que se gozan más en el pecado que en el Señor, pero una de las cosas es importante que tú sepas que el Señor ha venido persiguiéndote, no sé si por 5, por 10, por 15 o por 20 años, pero el Señor te llama hoy a que tú vengas y no solamente recibas la sangre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y para que sean borrados, sino Dios quiere que tú vengas a ser regenerado en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo, porque cuando hay regeneración en nuestras vidas, entonces hasta nuestros mismos amigos con los que cometíamos el mal se sorprenden de la actitud diferente que hay en cada uno de nosotros. Por eso cuando nosotros vemos a Betel, donde Dios se le aparece a Jacob, vemos que ahí fue el encuentro con Jesucristo, el Cordero de Dios perdonó sus pecados, los borró, pero en Peniel es la segunda etapa o la tarea que continúa el Espíritu Santo de regenerar a la iglesia para que la iglesia pueda santificarse y llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso cada uno de nosotros debemos, hermano, entregar nuestra vida a Jesucristo, debemos bautizarnos y debemos recibir el Espíritu Santo y ser enseñados y regenerados por Él. Cada uno de nosotros, cuando nos encontramos en su presencia, nosotros podemos hacer, hermano, que su nombre se glorifique en nosotros. Si tú recuerdas el libro de Corintios, primer libro de los Corintios, capítulo 15, versículo 50, dice que al reino de los cielos no puede entrar sangre ni carne, es decir, personas carnales, pecadoras, desobedientes. Muchas veces nos han enseñado en nuestra cultura católica que cuando una persona se muere puede llegar al cielo por los rezos y los llantos de sus familiares en la tierra, pero la Biblia es clara, dice la Biblia que nosotros una vez muertos no sentimos, no pensamos, no hablamos, no tenemos movimiento y por lo tanto lo que hicimos en vida va a repercutir en la eternidad, sea para vida eterna o para el castigo eterno. Por eso, mi amado hermano, en esta mañana reflexionemos en cuanto a lo que Dios está haciendo en esta hora. ¿Has sido solamente lavado con la sangre de Cristo y sigues haciendo tu voluntad? ¿Sigues cumpliendo los caprichos de tu alma, los caprichos de tu carne? ¿O realmente te has dejado regenerar por el Espíritu Santo? Yo quiero invitarte a que en esta hora tú y yo reflexionemos y le pidamos a Dios que Él tenga misericordia de nosotros si hemos pecado. Hermano, estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles. Y esta semana estaba yo
aprendiendo de un siervo de Dios que ha sido también una de las ayudas y mentores para nuestra vida. Y había una pregunta que le hacía una persona a través de la radio, hermano, y le decía a él si estamos viviendo los tiempos finales o si faltan días, semanas o meses para que Jesucristo venga por su iglesia. Y este hombre, hermano de Dios, ungido, temeroso del Señor y con el conocimiento de la palabra, un maestro en la palabra, me, hermano, dejaron pensando sus palabras. Sus palabras fueron estas: nadie sabe el día ni la hora, pero lo que sí te puedo decir es que puede ser cualquier momento del que estamos viviendo. Ya no podemos hablar quizá de años, porque puede ser en estos días. Por eso, amado hermano, es momento de que tú dejes de jugar con Dios. Es momento de que dejes de pecar y de ser carnal. Es el momento en que dejes de poner excusas y pretextos y gozarte en el pecado. Es el momento en el que Dios quiere que tú te arrepientas de tus pecados y quiere que también dejes que el Espíritu Santo haga su obra y regenere tu vida. Sabes que tiene que ser regenerada nuestra mente porque tenemos constantemente malos pensamientos, ideas torcidas o retorcidas. Cuando hablamos de torcido es solamente un poco, pero hay quien tiene retorcida su mente, sus pensamientos. Solamente piensan en el mal. Hay quienes tienen que regenerar sus ojos porque todo lo que ven solamente es para deleitarse en su cuerpo. Y cada parte de nuestros miembros hay que regenerarla. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de San Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, el Señor Jesucristo, dice la Escritura que le dijo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Es decir, tienes que ser regenerado por el Espíritu Santo, y haciéndole una más o menos imagen de un bebé recién nacido, donde el bebé recién nacido, el padre se encarga y la madre de enseñarlo a caminar, de enseñarlo a comer, de enseñarlo a bañarse, a peinarse, de enseñarlo a hacer lo correcto. Eso es el proceso de regeneración, donde nosotros dejamos nuestra vida antigua, nuestra vida de pecado y de desobediencia, pero que ahora nosotros queremos ser regenerados, que nuestra boca hable cosas buenas, que salga bendición, que nuestros pensamientos sean de bien y no de mal, que nuestros ojos puedan ver no la vida o los defectos de las personas, sino que nosotros podemos ver el potencial y la oportunidad que Dios le puede dar a esa persona si le llevamos el Evangelio. Por eso, amado hermano, hoy yo quiero hacer una oración para que si tú estás pecando, si tú no te has dejado regenerar por el Espíritu Santo, que tú le pidas perdón al Señor. No seas un Jacob, no huyas de la presencia de Dios. Este hombre huyó por 20 años de la presencia, del llamado del Señor a la santidad, a la regeneración. Y hermano, al final tuvo que morir a su carne, tuvo que herir su carne para que su alma fuera enderezada. Por eso yo quiero invitarte a que tú y yo le oremos a Dios y le pidamos que nos perdone y que tenga misericordia. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús en esta mañana por tu palabra que es buena, que es bendita para cada uno de nosotros. Hoy te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú tomes cada uno de nuestros corazones. Nosotros, Señor, en este momento no estamos para juzgar a nadie, sino estamos, Señor, para que nuestras vidas, Dios mío, puedan, Señor, realmente ser vidas que te agraden y que te glorifiquen. Hoy yo te pido con todo mi corazón, Señor, que tú que eres misericordioso y un Dios de oportunidades, Señor, perdones nuestros pecados y nuestras faltas. Perdona nuestras desobediencias, aun si nos hemos burlado de ti, si hemos menospreciado tu nombre. Perdónanos si hemos pisoteado la sangre de tu Hijo Jesucristo. Perdona por nuestra necedad y negligencia, Señor. No queremos, Señor, seguir perdiendo nuestra vida, Señor, en cosas vanas. No queremos seguir obedeciendo a nuestra carne. Hoy te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Señor, nosotros queremos habitar en un lugar donde tu santidad, tu presencia se muevan en medio de nuestra vida.
Señor, hoy pedimos perdón por nuestros pecados, Señor Dios mío, si hemos idolatrado, si hemos puesto algo en primer lugar antes que a ti, Señor, si hemos buscado, Señor, las cosas materiales, las riquezas, Señor, si hemos anhelado, Dios mío, satisfacer nuestras, Señor, propios deseos, perdónanos, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Si con nuestro carácter hemos ofendido, hemos lastimado, Señor, hemos matado la vida de alguien, perdónanos en esta hora, Señor. Perdónanos, Dios mío, si nosotros tenemos pecados de inmoralidad, Señor. Perdona toda inmoralidad de nuestras vidas, Señor, todo adulterio con los ojos, todo adulterio con el corazón y aún todo adulterio en la carne. En el nombre de Jesucristo declaramos, Señor, que queremos ser libres. Conclamamos como el pueblo de Egipto, Señor, que cuando se encontraba en Egipto, Señor, clamamos por tu ayuda, por tu misericordia, por tu salvación en esta mañana. Ten misericordia de cada una de nuestras vidas y danos la oportunidad de cerrarle la puerta al pecado y a la carne en el nombre de Jesús. Hoy sacamos todo pecado de nuestros corazones, toda carnalidad de nuestra vida y declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que le cerramos la puerta al diablo, Señor, al pecado, a nuestra carne, y declaramos, Señor, que abrimos la puerta para que tu Espíritu Santo, como dice la Escritura, nos guíe a la verdad, Señor, y a la justicia. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro Maestro, sea el que nos enseñe todas las cosas, Padre. Y ayúdanos, Dios mío, a que cada uno de nosotros escudriñaremos tu palabra y aprenderemos de ella, Señor, y que nuestros enseñadores en la tierra, Señor, nos permita, Dios mío, entender su enseñanza, su palabra, y que cada uno de nosotros podamos madurar hasta llegar a la estatura del varón perfecto, porque sabemos, Señor, que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Nadie podrá entrar al cielo, Señor, a ese reino eterno, si es carnal, si es pecador delante de ti, aunque haya recibido a Jesucristo en su corazón. Por eso te damos gracias y te pedimos que tú en esta mañana, Señor, bendigas nuestra vida, nos enseñes, Señor, a caminar rectamente delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor. Amén. Y yo quiero invitarle a que si usted ya tiene ahí preparado su pan, hermano, ya tiene preparado su vino, yo quiero invitarle a que podamos cada uno de nosotros participar de ello. Y yo quisiera invitarle a que se prepare ahí con su familia, si aquí nos ayudan también, vamos a agradecerles. Ahí puede repartirlo con los suyos. Si usted recuerda lo que dice el libro de Mateo capítulo 26, verso 26 en adelante, dice que estaba Jesús celebrando la Pascua con sus discípulos y la Escritura dice que entonces se puso de pie y les dijo, ¿verdad?, que iba a hacer un nuevo pacto con ellos, ya no con animales como hemos visto, ya no iban a derramar sangre de corderos, hermanos, sino que de ahora en adelante Él iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que su sangre iba a borrar nuestros pecados, iba a quitarlos, arrancarlos de nuestra vida, para que nosotros pudiéramos ser hombres agradables delante del Señor. Y lo que hoy vamos a hacer va a ser participar simbólicamente del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, para que si usted y yo en alguna forma desobedecimos al Señor o pecamos en estos días, hoy usted va a arrancar ese pecado de su corazón, de su alma, para volver nuevamente a tener un estado de santidad. Y dice la Escritura en el libro de, hermano, dice la Escritura en el libro del primer libro de los Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Dice la Escritura que este es símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo.
Y cuando usted lo mete a su boca y lo tritura con sus labios, usted, hermano, es símbolo de que sus pecados están siendo triturados, destruidos, aniquilados, arrancados de nuestra vida, para que entonces el cuerpo de Cristo los lleve y, hermano, nos limpie completamente. Por eso dice la Biblia que partió el pan y lo repartió a cada uno de los que estaban con él, hablando acerca de que la salvación no solamente es para una persona o para un grupo de personas específicamente, no, sino para todos aquellos que le recibieran como su Señor y Salvador y se arrepintieran de sus pecados. Por eso puede participar del pan. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La copa es símbolo de su sangre, es símbolo del ADN de Dios, que usted y yo teníamos el ADN de nuestros ancestros, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y ellos nos heredaron, hermano, iniquidad, nos heredaron cosas perversas, malas, que no agradaban a Dios. Pero cuando usted participa de la sangre de Cristo, el ADN de sus generaciones va a cambiar de ahora en adelante, y ahora nuestras obras serán justas y agradables delante del Señor, y la promesa es que si nos mantenemos fieles a Dios, nuestras generaciones recibirán también ese ADN a través de nuestra obediencia. Por eso puede participar de la copa. Y dicen las últimas palabras que lo hagamos en memoria de Él. ¿Qué significa esto? La palabra griega que se menciona en memoria de mí es cuando está haciendo la referencia a un médico, que cuando llega un paciente, antes de que entre el médico con el paciente, el médico abre, hermano, su historia clínica para saber cuáles fueron sus padecimientos, cuáles fueron sus debilidades en el cuerpo, para que entonces él comience a hacer preguntas en cuanto a esas debilidades, si continúan o si fueron ya sanadas a través del tiempo, del tratamiento que tuvieron. Entonces, cuando dice la Biblia, hacedlo en memoria de mí, está hablando de que nosotros debemos hacer un análisis si realmente la enfermedad del pecado se quedó atrás y fue sanada, o si nosotros, hermanos, no hemos hecho nada por seguir santificando y madurando nuestra vida. Por eso, recuerde lo que Jesucristo hizo por usted, porque al ser humano se le dificulta, hermano, recordar, se olvida prontamente de lo que Jesús hizo y vuelve a insistir en pecar y en desobedecer al Señor. Hoy usted ha renovado su pacto, hoy usted le ha dado a Dios una nueva oportunidad para comenzar o recomenzar a caminar fielmente delante del Señor. Entonces aproveche, valore esta oportunidad, y que de aquí en adelante su vida pueda ser agradable delante del Señor. Y quiero hacer una última oración solamente para pedirle a Dios que nos fortalezca y que en medio de todo esto nosotros podamos seguir creciendo, madurando hasta la estatura del varón perfecto. Padre, yo te doy gracias porque nos has dado en esta tarde la oportunidad de renovar nuestro pacto contigo. Cada uno de nosotros estamos conscientes, Señor, de que hemos renovado nuestro pacto, Señor, y que todo el pecado de nuestra vida, Señor, ha sido quitado, ha sido arrancado, y no estamos dispuestos a seguir obedeciendo al diablo, al pecado, a nuestra carne ni a nuestros instintos. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que de ahora en adelante seremos más esforzados, más valientes, más dedicados, más diligentes en el cuidado de nuestra alma. Hoy te rogamos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes y que nos enseñes, Señor, a cada uno de nosotros a poder ser fieles, Señor, y que podamos ser, Señor, constantes en nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra, a escudriñarla, danos entendimiento cada vez que la abramos, y que cada uno de nosotros podamos
experiencias nuevas, Señor, seguras en ti, de tal manera, Padre, que podamos verte como Moisés o como Jacob, cara a cara, para que nuestra vida siga siendo transformada. Te damos gracias y declaramos bendición, Señor, y yo declaro bendición sobre tu pueblo, ahí donde se encuentran con sus familias, en sus hogares. Yo desato bendición sobre cada uno de ellos, entendimiento de lo alto, hambre y sed de tu palabra, de tu presencia y de tu justicia. Y declaro que tú prosperas toda obra de sus manos y que tú suples todo lo necesario conforme a tus riquezas en gloria, como está escrito en tu palabra, todo lo que hemos declarado en esta hora. Te damos gracias y declaramos bendición con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Pues amados hermanos, esfuércese, sea valiente y esperamos que esta situación que estamos viviendo pase pronto. Mientras tanto, vamos a estarnos viendo a través de este medio y quiero volverle a recordar que si usted tiene alguna petición de oración, los que están en el grupo de WhatsApp, envíenos sus peticiones por ahí. Si está en Messenger, si está en la página de Facebook, envíenos su petición para que nosotros podamos orar. Ahí en la página de Facebook está nuestra dirección, está nuestra página en internet y está también nuestro teléfono de la iglesia. Yo quiero invitarle a que use esos medios para poder llegar a nosotros y que nosotros podamos ayudarle y servirle de la mejor manera. Nosotros seguimos trabajando, hemos estado atendiendo personas, han estado viniendo, han estado, hermano, con algunas necesidades y nosotros queremos hacer la obra del Señor y ya nada más le pedimos que usted ore por nosotros, que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Estamos tomando las medidas necesarias, pero que Dios en su misericordia nos permita ser guardados de toda peste destructora. Que Dios le bendiga, ha sido un gusto saludarle y estar con usted por este medio y esperamos que el Señor nos permita ver días mejores y más bendecidos. Que Dios le bendiga, nos vemos en la próxima transmisión.